La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí estoy como de costumbre transmitiendo este programa de vida y de esperanza, queriendo llegar a tu corazón con la palabra de Dios, con el testimonio escogido para hoy y con la oración que haremos al final para que Dios te bendiga, te alcance, te abrace y tú puedas experimentar un refrigerio, una ventana de esperanza en medio de tu situación. Así que estoy contenta de poder estar contigo. Recuerda que el programa se repite el domingo a la medianoche, el lunes a las 9 de la mañana y el miércoles a las 2 de la tarde, por si quieres compartirlo con alguna persona que quieres que lo vea, pues tiene esas otras oportunidades y esos espacios en este mismo canal. Y también saludo a aquellos que nos escuchan a través de Redentor 104 y que se unen a esta cadena para llevar juntos este mensaje de Dios. Hoy está con nosotros la hermana Claudina Brim. Ella es súper mega conocida por su música, sus canciones. Ella es una adoradora cristiana tremenda. Si usted la ha escuchado, la va a seguir escuchando, porque se va a enganchar. Ella es de la iglesia, del Ministerio Cristiano Las Catacumbas, la número 16 en Ponce. Así que yo la he visto en 800 retiros, porque en muchos sitios que me han invitado a mí a predicar, inclusive con Las Catacumbas, pues ella canta, dirige, ella hace de todo. Pero me gozo de poder lograr tenerla aquí hoy, de que escuchen su testimonio, de que vean cómo el Señor es tan bueno, tan fiel. Y como decimos en Puerto Rico, yo sé que hay gente de otros países viéndonos, pero Dios hace de tripas corazones. Eso quiere decir que de lo más destrozado Él puede hacer algo valioso, vivo, poderoso. Así que yo sé que el Señor te va a hablar. Estate bien atenta, bien atento y escucha lo que el Señor te va a decir a través de todo lo que vamos a ministrar hoy. Pues vamos a conocerla. Claudina, Dios te bendiga. Bienvenida al programa. Dios te bendiga, amada pastora, amiga Marta. Sí, qué bueno. Qué bueno, qué bendición, un privilegio estar aquí. Sí, gloria a Dios. Dios es bueno y conozco el programa de hace tantos años. Sí, sí. Pero esta es la primera vez que vengo y así que estoy emocionada. Qué bueno, sí, ya el programa va a cumplir 25 años a fin de este mes, años. de este año, a fin de este año. Qué sí, bueno. Y ha sido de mucha bendición y yo quiero, además de tenerte en el programa, luego incluirte en el libro que estoy escribiendo de los mejores testimonios de este programa para fin de año. Gloria a Dios. Así que nos dices todo lo que quieras decir para edificación del público, claro, y para poderlo registrar, aleluya, como las cosas maravillosas que el Señor hace. Amen. Así que cuéntanos cómo fue tu vida, en qué tipo de hogar tú te criaste, cómo llegas al Señor y tantas experiencias en que tú has visto a Dios obrando en ti. Dios mío, mira Marta, yo me convertí, conocí al Señor, nosotros decimos convertirnos, pero yo conocí al Señor en el 87, bajo un proceso familiar de matrimonial, una crisis matrimonial, ese año precisamente. ¿Pero en qué tipo de hogar te criaste? Yo me crié en un hogar bien estable. Mi papá era un hombre maravilloso, un hombre bueno, trabajador. Lloyd Breen, ese es su nombre, Lloyd Austin Breen. ¿De dónde? Ellos vienen de Monserrate, de las islas que eran inglesas para esa época, ahora son francesas. Él emigra con toda su familia, nace en Puerto Rico, en Aguirre, en el área de la Central Aguirre. Mis abuelos llegan, mi abuela era de Santa Cruz, mi abuelo era de Monserrate, y se conocen, llegan a Puerto Rico, al sur. Salinas, exacto, Salinas, que ahí está Aguirre. Mi abuelo era el que guiaba la locomotora, ¿ves? La caña de azúcar, lo que había allí. Y entonces ellos eran 9 hermanos. Wow.
Y papi era como el tercero. Pero mi papá siempre fue amador de la música. Papi tocaba piano. Papi siempre estaba envuelto en todo lo que fuese actividades musicales, pero también era un hombre como filántropo. Él le gustaba ayudar, compartía. Era metodista, de la primera iglesia metodista de Aguirre. Y allí estuvo toda su familia. Luego él se aparta, se silencia el área ¿verdad? De espiritual. Y luego conocí a mi mamá, que viene de Aybonito. Mami viene de Aybonito. Llega a Ponce mi mamá a trabajar cuidando niños. Mi mamá es escasos recursos. Es una familia difícil. Mami pasó por muchos procesos bien difíciles. Estudia hasta 6º grado y se va de Aguirre. Su mamá le dice, vete a Ponce a trabajar y gánate el sustento. Y ahí, en medio de ese proceso, pues mi papá ya era adulto. Ellos se llevan 16 años. Ya mi papá partió con el Señor. Mi mamá él también cantaba, que tú dices que le gustaba la música. Papi le gustaba la música, pero la que cantaba era mi mamá. Mira para porque allá. la familia de mami son de Bonito, ya tú sabes, música típica. Qué bien. Yo tenía familia del tribu de Gabajeño, el esposo de mi tía, era uno de los cantantes del tribu de Gabajeño. Y éramos una familia, Ay Bonito era el lugar donde nosotros íbamos a cantar tríos, armonía, vocal, todo el mundo canta. Wow. Y ellos, la familia de mi mamá, que son 4, se casaron también con músicos, o sea que esa área también yo tengo esa pena musical por mi mamá, pero mi papá mi papá era más serio, la música clásica, la ópera. Yo recuerdo que papi ponía música clásica, la Carmen de Bizet, y con eso nosotros bailábamos en la sala. Wow. Y el disco allí corriendo, y mi papá nos ponía música. Y ahí yo me inspiro, mi hermano y yo nos inspiramos en el área de la música. Orlando, que es mi hermano mayor, estudia medicina, él es pediatra, pero yo estudio música porque mi papá siempre me apoyó. Fue un hombre que Lo nos más apoyó seguro, él vio tu todo. talento y dijo, esto hay que aprovecharlo. Pero nosotros comenzamos desde jovencito. Éramos los hermanitos Brin. Y cantábamos en todo tipo de actividad en Ponce. Y en ese proceso empezamos a cantar papi nos llevaba al área metropolitana por la Piquiña, ¿te acuerdas? Eso era terrible. Pero mi papá salía de trabajar, que trabajaba en la Corco, y nos llevaba a San Juan al Festival Codazos, y ahí cantábamos, ahí yo conocí cantantes que ahora mismo pues, son famosos. Trabajamos unos años con Ernita Nazario, mi hermano y yo le hacíamos coro a Ernita. Wow. Luego mi hermano se va a estudiar, yo me voy a estudiar música, y entonces yo sigo trabajando con Ernita. Entonces yo fui corista de Ernita, válgame, muchísimos años. Yo trabajaba con los arreglos de la música, Ernita es de Ponce. Y entonces en ese proceso me caso con Ferdi, que lo conozco en la Interamericana, estudié en la Interamericana en San Germán, y ahí empezó nuestro idilio allí. Y yo decía, bueno, yo soy cantante, músico, ¿sabes? Y él era tranquilo, calladito, nada que ver con la música, pero un hombre bien sensible, un hombre bien complaciente. Ferdi fue un hombre... Era un hombre diferente, un jovencito, porque éramos unos nenes, los dos estábamos comenzando la universidad. Ya yo estaba como en tercer año cuando Ferdi llega. Pero nada, nos conocimos, nos casamos, y empezó nuestra vida matrimonial, esperamos como 2 años, y tuvimos a nuestro primer hijo, a Mauri, pero ya en esa etapa nosotros vivíamos vidas locas, por decir. Era el tiempo de fumar, de la bebida. Y de probar de todo. De probar de todo. Yo fui una nena de casa, pero una vez llegó a la Interamericana en San Germán a estudiar música. Pues tú sabes, nos vamos contaminando y el ambiente, aunque eso eran los 70, ya finales de los 70. Y ese ambiente pues era así. El ambiente de la música siempre fue bien abierto a todo. Pero en ese proceso que nos casamos entonces, ya era en el 80, ya para esa época, ya en el 83 nos casamos, ya empezamos a vivir, ya yo estaba en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez trabajando. La universidad me contrata a los 21 años y yo me voy allá. Ferdi todavía estaba entre estudiando y viajando al área de Ponce, pero yo acepto, mi papá me dice, tienes que aceptar esa oferta. Ellos me dicen, nosotros te vamos a mandar a estudiar la maestría en música. Muchachos, yo, pues, ya tú sabes, yo de la banda hice un coro, trabajé, hubo un coro ahí en el colegio, pero luego yo, entonces, pasaron los años, entonces yo trabajo un coro, una coral grande, y me instalo en Mayagüez,
me voy a estudiar, nos casamos y nos vamos a estudiar. Yo me voy a estudiar música, la maestría, y Feli me acompaña. Feli me acompaña, pero en todo ese proceso yo estaba ya siendo tocada por el Señor, porque mi hermano menor, Eduardo, acepta a Cristo en la Iglesia Bautista en Ponce. Okay. Y él es un evangelista. Eduardo fue un evangelista siempre. Y Eduardo empezó, dale, no, que tú tienes que conocer al Señor. Nuestras vidas no estaban muy bien. Ya matrimonialmente las cosas no estaban tan sólidas como en un principio. Yo tenía mis aspiraciones, Feli era un poco más retraído, seguía demasiado envuelto en sustancias controladas. Yo estaba ahí, pero cuando me fui a estudiar la maestría, entonces como que me empecé a retirar un poco. Viene la maternidad y tú sabes que cambiamos en la maternidad. Y en ese proceso de difícil, ambos trabajando en la universidad, porque entonces Freddy consigue trabajo dentro de la institución. En ese momento difícil, ya nuestras vidas ya el matrimonio estaba deteriorándose. Cansada yo de lo mismo, él se apartaba un poco más seco. Y en medio de ese proceso, yo entonces, un domingo en la mañana, yo digo, yo voy a ir a la iglesia de mi hermano. Y me levanto, yo me acuerdo que yo me vestí hasta de blanco. Mi vida va a cambiar, punto. Yo tengo que hacer algo con esto. Ya tenemos un hijo, no podemos seguir como estamos. Y entonces acepto a Cristo, allá en Glenview. Pastor, ¿cómo que se llama este pastor precioso de la Iglesia Bautista de Glenview? Ahora no me Pero me luce que te agarraste a Cristo como un salvavidas. Sí, fue como un salvavidas. Pero no por una experiencia así. No. Yo veía el cambio de mi hermano y lo vi y lo viví, porque Eduardo pues era un loco también. Y yo dije, Dios mío. Ahí hay algo poderoso. Aquí está pasando algo con mi hermano. Y nosotros éramos católicos, pero católicos practicantes. Ok. Sí, yo iba a la iglesia católica. Obviamente cuando llego a Mayagüez y entro en mi adultez, pues yo dejé de asistir aún a la iglesia católica. Mi mamá sí. Mi papá, pues, calladito, que era metodista, tenía sus principios, pero no era, o sea, no era voz cantante en mi casa en cuanto a la religión como tal, era mami. Pero en ese proceso, eso que tú dices fue real. Yo dije, tengo que hacer algo. Y si mi hermano ha cambiado tanto y la iglesia evangélica me está ofreciendo algo diferente, yo voy a ir. Pero yo estaba como convencida de mi necesidad. Gloria a Dios. Pero totalmente, Marta, totalmente. Yo fumaba cigarrillo. Cantante. Yo era cantante de música clásica. Porque yo no cantaba mucha música popular. Sí, pues, música nueva trova, etcétera. Pero mi fuerte era la música clásica. Yo hacía ópera, cantata, trabajaba con la universidad, pero también trabajaba con la Orquesta Filarmónica de San Juan, que dirigía James Rowie. O sea, yo estaba activa en la música clásica, pero tenía mis vicios. O sea, que yo sabía que no estaban bien, que me afectaban mis cuerdas vocales, pero pues, tú sabes, el vacío. La gente en el mundo no tiene cabeza para cuidarse. Y el ambiente y todo el mundo así, deshacía. Y yo decía, pues, ¿qué puede pasar? Pero la carga de un hijo a mí también me pesaba. Decía, Dios mío, el nene. Una grande responsabilidad. Una responsabilidad, aunque yo tenía mis 25, 26 por ahí ya. Y entonces cuando acepto a Cristo, que regreso, mi esposo me dice, conmigo no cuentes porque yo, aleluya, esa fue la frase que me dijo Ferdi, aleluya, jamás. Cualquier cosa menos eso. Y yo como que dije, a rayo. Pero la persona que cuidaba a Mauri era catacumba. Era catacumba, o sea, no, tampoco, ella siempre me hablaba de Cristo y me predicaba, pero yo, catacumba, ese nombre de ultratumba, yo no sé qué es esto, esto debe ser una secta, o sea, uno no sabe, pues, yo no sabía nada de las catacumbas, de verdad. Quizás lo había visto en la Interamericana en algún momento, hippie, faldas largas, las chicas, los varones con el pelo largo, que si pantalla, la Biblia. Y yo decía, esta gente está loca porque no parecen cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Llegó allá a Glenview y acepto al Señor allí y empiezo a discipularme esos primeros meses porque la iglesia discipula bien rápido. Y yo me empecé a discipular y obviamente adopto
¿verdad? Pues el estilo de la iglesia bautista, y pues mi faldita, y medias largas, pero yo venía de otro ambiente. Yo venía de otro ambiente. Y cuando regreso y entiendo que no puedo seguir viajando a Ponce, pues le pregunto a mami Rosa, se llamaba ella, ¿dónde es que está la iglesia? Y yo, pues, estamos a tal sitio, tienes que ir, llévate al nene. Cuando voy, era un segundo piso, le decían Mansión Polilla, porque era una iglesia que se estaba casi cayendo, tenía polilla por todos lados, segundo piso, tú subías las escaleras y sentías que se te iba a caer el mundo. Pero cuando yo llegué allí, Marta, esa era la catacumba. Esa era la catacumba. Cuando yo llegué allí, yo recuerdo que un muchacho me saluda con su sonrisa, un mahón, una camiseta blanca, una sonrisa, me abraza y me dice, Cristo te ama. Aleluya. Y dije, esto es diferente. Y subí, obviamente tuve unas impresiones que no había tenido en la iglesia regular, en la iglesia bautista. Que era muy buena, pero que maravilloso, pero el estereotipo de cristiano era otro. Por ejemplo, el pastor, que es el compositor de muchas de mis canciones, Aníbal Mercado, él tenía un afro bien grande, así, el mod squad aquel, con unas gafas negras, sí se usaba a los 80. Mahón, el mismo uniforme. Mahones, camiseta, con guitarra en mano, dirigiendo el culto, cantando. Pero el avivamiento que había allí, aleluya, la presencia de Dios. O sea, yo me sentí diferente, me sentí cómoda. Como un pez en el agua. Sí. O sea, la muchacha, a mí me encantaban las faldas largas, siempre amé faldas. A mí me gustan, todavía, yo siempre uso traje para todo. Pero desde ahí, desde la universidad, me gustaban las faldas, porque era la época de los hippies y yo estaba en esa onda. Y yo me enamoré de ese ministerio y dije, ay, Dios mío, aquí. Pero pienso, a Ferdi le va a encantar, porque como Ferdi era para el pelo largo, mahones, camiseta, a Ferdi le va a encantar. Y empiezo a discipularme en las catacumbas. Y en las catacumbas la palabra es la ley. O sea, es que te tienes que leer la Biblia en un año. Como debe ser, ¿sabes? Era aferrarse a la palabra, a la verdad. A la palabra, a la verdad, la oración y el ayuno. Ese es el Instituto BOA. Biblia, oración y ayuno. Exactamente. De hecho, mi primer retiro de la catacumba fue el BOA Camp. Campamento BOA Camp, que era Biblia, ayuno y oración. Entonces ahí yo me entregué. Te estoy hablando, Marta, que yo saqué mi mirada de todo lo que podía estarme distrayendo y todo lo que me gustaba. Dejé de fumar. Yo recuerdo que el día que dejé de fumar iba a Glenview y yo dije, yo no puedo fumar porque esto no le agrada a Dios. Y el Señor me dijo, pues yo le dije, pues Señor, pues voy a botar el cigarrillo por la ventana. El Señor me recuerda, el cigarrillo nada más no. Busca la cajetilla que tienes en la cartera. Era para la época que todavía botábamos cosas por las ventanas. Ay, Dios mío. Qué terrible. Boté todo. Pero Ferdi rezagado. Yo iba unos días a la iglesia, unos martes, los jueves, pero Ferdi entonces iba a otros lugares. Ya entonces se refugió más en las sustancias controladas, en el alcohol, en las fiestecitas, en los barcitos que habían en el área, en la locura. Entonces se siguió hundiendo. Ferdi era asmático. Asmático. Y el Señor me dijo, ámalo. Una de las cosas que el Señor me dijo, el amor cubrirá multitud de pecados. Y entonces yo le decía a mi amado inconverso. Y de hecho había un libro que una de las hermanas de la iglesia me había regalado. Se llamaba Mi amado inconverso. Y yo empecé a orar por Ferdi desmedidamente. Y yo empecé a conocer a un Dios como muy personal. Entre medio de la oración de los hermanos, de la dinámica de la catacumba, que era una dinámica bien activa, de que caminábamos y orábamos y hablábamos del Señor y cantábamos y todo el tiempo era como, parecíamos pues como loquitos, como fanáticos. O sea, yo entré ahí y me enamoré del Señor a un nivel que yo decía, yo no necesito nada más. Yo sé que por la fe Dios va a traer a mi esposo, Dios lo va a salvar. Y esa era mi opción mayor. O sea, lo más importante para mí era que Ferdi conociera al Señor.
Y en ese proceso pasaron meses, quizás pasó casi un año, hasta que una mañana, él llegaba tarde, pero esa mañana llegó bien tarde y no lo escuché y se quedó afuera. Entonces cuando voy, estaba nosotros teníamos una casa, creo que estaba en la sala y me dice, y dijo, ¿te pasó algo? ¿Tienes que hablarme? ¿Tienes que contarme algo? Entonces me dijo, sí, tengo que hablar contigo. Entonces nos fuimos afuera. Yo tenía mi segundo bebé ya, Esteban. Y me llegó Esteban y nos sentamos así en el balconcito. Y ahí entonces yo le empiezo a preguntar, porque pues, fue un proceso de preguntarle. Entonces me dice, pues sí, tú me engañaste, sí, te engañé con otra muchacha y trabaja en la universidad. Y yo empecé como, wow. Pero que algo me dijo, pregúntale más. Y yo digo, ¿hay algo más que me tienes que decir? Y entonces él se quedó callado, bajó la cabeza y me dijo, sí, ella está embarazada. Y yo, anda. Yo Esteban tenía en diciembre 3 meses. Eso fue en marzo, enero, febrero, marzo, 3 meses tenía Esteban. Y el impulso, Marta, yo no te puedo decir, te tengo que decir totalmente la verdad, aunque parezca, pero el impulso fue yo abrazarlo. Wow. Yo lo abracé y me enojé con el enemigo, me enojé y le dije, Satanás, tú no me vas a robar a mi marido, no me lo vas a quitar. Y yo le dije al oído, yo te perdono. Y le dije al Señor, entre conversaciones hacia arriba y conversaciones con él, y perdí así, ¿sabes? ¿No? Sí. Tieso. Y el Señor, yo le digo, Señor, pero... Y el Señor me dijo, así como te di así como yo te perdoné, esa fue la frase que el Señor bajó a mi corazón. Así como yo te perdoné, en la cruz del Calvario, yo te perdoné y derramé sangre por ti, y la gracia de Dios estuvo contigo, yo te voy a dar la capacidad para que lo puedas perdonar. Wow. Yo te la voy a dar. Y entonces, en toda esa dinámica de pensamientos, de escuchar, de internalizar lo que Dios me estaba diciendo, yo lo apreté bien fuerte y se lo dije, yo te voy a perdonar. Y fue algo bien extraño, ¿sabes? Sí, porque yo me paré de allí. Una reacción totalmente inesperada. Totalmente, ¿sabes? No era normal. Yo sabía que algo estaba controlando mis emociones. Porque esa parte emocional, que es la que estalla cuando uno conoce. La que traiciona a uno. La que te traiciona y todo se puede derrumbar en un segundo. Dios tomó como control de mis emociones. Como que me capturó, ¿sabes? Como que me cautivó y me dijo, esto es lo que vas a hacer. Pero, obviamente, una vez eso pasa, yo recogí mis 2 niños y me fui. Yo que recuerdo que me fui a Plaza, al mall de Mayagüez. Y empecé a caminar con ellos, con el cochecito, y a llorar. Y decía, ¿pero qué yo hice? Pero la presencia de Dios me persiguió. Aleluya. Y era como, Marta, era como escuchar la voz de Dios. El Señor me decía, no, yo estoy contigo, no te voy a abandonar. Y eran instrucciones tras instrucciones. Y una vez me decía, tú lo ves ahí, eso que tú ves, no es. Yo lo voy a transformar. ¿Tú me puedes creer? Y ahí yo entendí que Dios tenía un plan. Y me aferrada a la palabra. Aleluya. Y empecé, obviamente mis pastores me ayudaron, Pastor Aníbal y su esposa, oraron conmigo, lloraron conmigo. Pero a todo esto, era la época que los psicólogos no. Sí, exacto, todavía. No, esa ayuda que tenemos ahora tan tremenda, tan buena. Pero no era esa época. Era o la Biblia y Dios, tú y la Biblia, o lo echas todo a perder. ¿Y él nunca se fue de la casa? Nunca. Y tú lo votaste, que tampoco era lo esperado. Él me decía, no me toques. Yo, no, tú eres mi esposo, Fue un impulso fue un impulso que yo no pude controlar. Pero a la misma vez yo le preguntaba a Dios, porque yo hablaba con el Señor y yo me sentía, había momentos que yo me sentía, cuando empezó a correr, los días comenzaron a pasar, que uno empieza como que el golpe, pero luego empieza, te despierta el asunto. Ahí fue donde Dios se hizo más grande. Entonces yo hablaba con el Señor y había días que yo decía, no, yo no voy más. Entonces
Entonces, Ferdi, de primera instancia, él como que quedó como anestesiado también, pero entendió que él necesitaba hacer algo. Él necesitaba hacer algo y empezó a acompañarme. A la iglesia. A la iglesia. Aleluya. Y son las cosas que pasan que quizás el hombre, que muchas veces yo le digo a las mujeres en la consejería, Dios hace algo que tú no vas a poder hacer. Exacto. El único que puede llegar al corazón herido, quebrado, de un hombre o de una mujer es Dios. Y el único que tiene la capacidad para atraerlo, seducirlo y llevarlo al arrepentimiento también es el Espíritu Santo. Nosotras no vamos a poder hacer nada, pero tan pronto un hombre o una mujer se expone a la palabra, no hay marcha atrás. Yo creo firmemente que no hay marcha atrás. Sí, porque es espada de dos filos. Amén. Y lo que Dios comienza, la Biblia dice que Dios lo va a completar. Exacto. La obra que Dios comienza la va a completar. Amén. Y entonces Félix se empezó a exponer a la palabra. Y el Espíritu Santo, aparte de que él tiene su historia, él me dice que cuando él llegó a la casa para confesarme, se metió al baño y allí se bañó y le dijo, y entonces habló con Dios. Él era socialista, ateo, pero habló con Dios. Y le dijo a Dios, si tú salvas mi casa, yo te entrego mi vida. Wow. Ay, ay, ay. Entonces, tras que se pone a la palabra, le hizo una promesa al que vive y reina. Pues tenía un doble propósito. Dios empezó pero Dios no obliga. Fíjate qué precioso es el Señor. Dios nunca no se impuso. Dios fue poco a poco. Entre el amor sobrenatural que puso en mi corazón para perdonarlo, para caminar con Él, entre el amor de los hermanos lo recibieron con bombos y platillos. O sea, él se sintió amado allí, se sintió cómodo por el estilo de música, por todo lo que estaba pasando en las catacumbas en esa época. Él se sintió aceptado. Tardó un tiempo hasta que llegó el día donde él dijo, yo recibo a Cristo. Aleluya. Solo se convirtió. Con una palabra sencilla de Juan 3:16, pero Dios le habló directo. Entonces, ahí también comenzó otra etapa del proceso, porque entonces la sanidad comenzó una vez él entra a Cristo, él viene a los caminos del Señor, pues está más consciente de lo que Dios le estaba demandando a él también para poder restaurar el hogar, restaurar la casa, restaurarme también. Yo quería restaurarme, pero entonces ya tú sabes, el dolor, el rechazo, la herida del adulterio es bien profunda. Ay, sí. Yo quedé embarazada de mi tercer hijo. Ay, en el proceso. Y ella estaba embarazada de su hijo, su hija. Entonces fue un proceso difícil. Y yo conocí, Marta, el secreto de Dios. Yo tenía un lugar donde yo oraba y yo me tiraba allí a llorar. Y yo tenía mi Biblia y oraba y Dios siempre me hablaba, siempre el Señor me consolaba. La ventaja de tener la palabra en la mente y en el corazón, chica, porque cuando tú tienes preguntas y el Espíritu Santo que está en ti escucha, te contesta. Te trae a la mente. Y te sube al disco duro, te sube la información que necesitas escuchar. Y para mí eso fue vital, porque como en las catacumbas es prioritaria la palabra. O sea, no era, los libros son buenos, pero tienes que aprender las escrituras y memorízalas. Y era memorizar escrituras de libretas. Yo tenía libretas memorizando la palabra y los salmos y acá y allá por temas. Y eso me ayudó muchísimo. Entonces, hubo un momento en que yo quería estar sola y Ferdi fue tan conmovido. La visitación del Espíritu Santo a mi esposo él era un hombre tierno, era un buen hombre. Él siempre fue un hombre fiel. Yo digo que eso fue, pues, las cosas que suceden. Y él se entregó también. Él decidió sanar mi corazón. Y yo recuerdo que él insistía, él me llamaba. Todos los días me llamaba a la oficina. Y habían días que yo no quería hablar con él. Porque habían días que la herida estaba muy a flor de piel. Y yo le decía a mi secretaria, no, dile que yo no quiero hablar con él. Y él insistía. Y fue un proceso hermoso, duro, pero
la obra transformadora del Espíritu Santo fue impresionante, impresionante, tanto en Ferdi como en mí. Entonces nuestros pastores pasaron los años, ¿verdad? Y entonces entra Pastor Rey Matos como parte de nuestra iglesia, en unos procesos que tuvo la congregación, y Rey empieza a pastorear, y ahí ya, en ese proceso ya había nacido la nena. Sí, porque la muchacha no Ella le reclamó, no insistió en la relación. Pues fíjate, yo creo que Ferdi al Ferdi tener a Cristo, yo creo que Ferdi se acercó y puso las cosas en orden, y eso fue importantísimo. Él le explicó, mira, yo no me voy a divorciar, yo sí me voy a ocupar de la nena, etcétera, etcétera. Y eso también fue de gran ayuda, la valentía de mi esposo. Sí, porque a veces no dan cara después que meten la pata. Ajá, pero no, Feli. Es que la presencia de Dios en un hogar hace la diferencia. Amén. Feli puso todo en orden allí. Y yo lo ayudé en el proceso. Ella tuvo una nena, ella tenía 2 varones, ella tuvo una nena, y yo estaba embarazada. Eso es parte del proceso. Que también ustedes tenían 2 varones. Y yo tenía 2 varones. Entonces yo tenía ya, mi relación con Dios era abierta. Yo hablaba con Dios. Digo, Señor, si tú le diste una nena a ella, tú me tienes que dar una nena a mí. Porque tú sabes que yo soy su esposa. Tú me tienes que dar. Pero el Señor me dijo, yo te di una hija. Ámala. Recíbela. Es también tuya. Ah, la nena de él. Y así mismo fue Marta. Amén. La recibimos en la casa. Mis 2 hijos la conocieron. Ella nos visitaba los fines de semana. Mami Claudi, yo le eché sus lazos. Bueno, nos enamoramos de la nena. Ella salía con nosotros. Los fines de semana que nos tocaban. Y yo le exigí al Señor mi nena. Y el Señor me dijo, será un varón. Así me dijo antes de parir. Me dijo, será un varón. Y me dijo, será el varón de la risa, el varón de la gracia, vas a ver mi misericordia allí. Yo lloré y todo, pero otra cosa que yo le doy gracias al Señor por la palabra y por la militancia de las catacumbas, es que yo aprendí a ser como sumisa delante de Dios, como que si eso es lo que tú quieres, pues está bien. Yo no era muy peleona de yo quiero esto, no. Yo entendí que mi vida había cambiado tanto y que Dios me había amado tanto que yo no tenía por qué pelear. Yo no fui muy peleona. Sí, llevarle con la Dios. contraria. No, yo no fui muy peleona nunca lo he sido. Sí, he sido honesta con el Señor cuando quiero algo o cuando no quiero algo. Porque en este proceso yo le dije, Señor, te está pasando la mano porque esto es doloroso. Pero el Señor siempre estuvo conmigo. Siempre había una respuesta de Dios, siempre había una sorpresa de Dios. Yo estaba en el ministerio y yo estaba cantando. Y todo ese proceso yo lo pasé ministrando con el primer disco, con Cautiva. Wow. Y era lindo porque yo iba a cantar, pero de la misma manera Dios me ministraba a mí, claro. me sanaba, yo lloraba y lloraba con la gente y ellos lloraban conmigo y a veces yo no sabía por qué yo estaba llorando y llorábamos todos y todos éramos sanados y restaurados en esa noche. ¿Sabes que el Señor siempre estuvo de la mano conmigo? Cuando tú te convertiste, dejaste todos tus compromisos. Todo. Yo artísticos. Me voy atrás en el paréntesis. Yo recuerdo que con el último show que yo tuve con Ernita fue en el Hotel San Juan, porque hacíamos mucho hotel, era la época de los hoteles. Y yo le dije, Ernita, yo creo que yo tengo que dejar de cantar contigo, porque mira, ya está el Señor. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Pero tú puedes seguir conmigo y hacer lo que tú quieres. No, yo no puedo. Y ahí empecé a desligarme hasta que me desligué completamente, que fue la última artista. Estuve con Ernita, con Dani, Lucecita Benítez, con Marco Antonio. ¿Con la crema? Sí, yo trabajé con Sofi, viajé con Sofi en un barco, estuvimos como 15 días. Bueno, ya hacíamos de todo. Mi hermano conmigo primero y luego yo me quedé en el ambiente de la música porque mi hermano entró entonces en la carrera de medicina y era muy fuerte para él. Era muy demandante. Entonces, en ese proceso, pues, ¿sabes que cuando todo esto sucede, el hecho de que Ferdi también aceptara a Cristo fue parte del plan para juntos sanar? Porque una de las cosas que yo aprendí en este proceso es que tanto la mujer es herida como el varón. Sí, sí, porque él se humilló a sí mismo. Exacto. O sea, él perdió la imagen que tenía ante ti, ante la gente. Ante todo, en la universidad también. Eso le trajo mucha vergüenza. Mucha vergüenza, mucho dolor.
Y entonces yo empecé a ver su sinceridad, porque al principio uno siempre como que, Claro, sí. no confío. Sospecha. La sospecha, Señor, pero es que ¿cómo tú quieres que yo confíe en Él si esto? No, y la confianza es algo que se gana otra vez. Se gana otra vez, sí, ese Tú no fue la puedes dar si no se gana. Y ese fue el proceso con Félix. Félix se ganó la confianza. Él sanó mi corazón, de verdad. Wow. Mi esposo sanó mi corazón. Me cuidó, no habían ojos para nadie más. Cuidó de mis niños. Entonces nace Fabián. Y Fabián fue eso mismo. Era un muñequito precioso, era un muñequito bien lindo. Entonces era así, bien gracioso. Fabián vino a completar algo y yo le dije al Señor, pues está bien. La nena está y ya. Pasaron 7 años. No. 7 años, porque el Señor sabía, la palabra lo dice, o sea, él te concede los anhelos más profundos que pasaron de tu los corazón. 7 años de Lea. 7 años de Lea y vino mi hija. Quedé embarazada a los 30 y pico largos, yo tenía como 36. Sin buscarlo. No, estábamos hablando de quién se iba a operar. Porque pues ella, ya tenemos 4. Sí, ¿para y qué ya, más? Y yo quedé embarazada. Y, muchacha, que yo fue una locura. Mi esposo lloró de la crisis, que era mucho, pero yo empecé a llorar y yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? Cuéntame. Sí. Yo vi a Dios sonreírse y me dijo, te tengo una sorpresa. Dije, nada, así mismo, nada. No puede ser. No puede ser. Yo recuerdo que yo iba para casa de mi mamá y iba guiando y él me dice, sí, yo te tengo una sorpresa, pero lo vas a confirmar. Lo vas a confirmar. Era la época que los sonogramas no se hacían así, porque sí, ahí nació en el 96, sí, en el 96, o 97, y yo me hice el sonograma, efectivamente, una nena. Wow. Una niña de mis ojos. Ahí nació Nair, que significaba bendecida al nacer. Wow. Fue como un sello del final de una etapa, de un proceso sí. largo y de aprendizaje, de conocer a Dios, de amarnos, Fel y yo, de perdonarnos. El proceso del perdón, de la sanidad vino luego del perdón, o sea, era necesario. Por eso yo me di cuenta que el paso de perdonarlo, de decirle te perdono, era importante para poder sanar. Porque el Señor siempre me lo recordaba, no te olvides, yo te voy a ayudar a sanar, pero el perdón, aunque no se arrepienta, tú lo vas a perdonar. ¿Por qué? Wow, porque estás evitando una raíz de amargura en tu vida. Entonces empecé a profundizar qué es la raíz de amargura, que es este veneno que tú preparas para otra persona, pero realmente te lo bebes tú porque tú mueres con el perdón. Es un proceso donde tú liberas, pero básicamente nosotras somos liberadas. Exacto. Cuando perdonamos somos liberados. La palabra, entonces la palabra es tan enfática. Antes de llevar tu ofrenda, exacto, perdona. Antes de llevar ofrenda, antes de tú darme algo. Y yo amaba a Dios, yo amaba cantar, yo amaba adorarle. O sea, mi vida inmediatamente entró en la adoración y en todo lo que... O sea, yo entendí que yo era una levita, que yo era un instrumento para adorar. Mi voz estaba separada para eso. Wow, y en los 5 minutos que te quedan... Entonces, fue un proceso hermoso donde aprendimos a perdonarnos, donde aprendimos a amarnos. Yo uso mucho Colosenses 3, que es ya amas, soportarnos los unos a los otros en amor, perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tiene una ofensa con el otro, pues mira, háblalo. Y empezamos a construir un matrimonio sano, transparente, sólido, aceptando nuestras debilidades y afirmando nuestras fortalezas. El hombre que falló quedó atrás, porque Dios hizo de él un hombre nuevo. Y Dios me lo dijo, lo que tú ves no es, yo voy a formar en él un hombre nuevo. De hecho, Dios me dijo en un momento dado, el Señor me dijo, él va a ser pastor. Todavía no se había convertido. Cuando yo lo llamo, le digo, mira que tú vas a ser pastor. Y él dice, ay, ahora la esposa mía se volvió loca. Mira lo que me dice, que yo voy a ser pastor, a mí no me interesa la gente. Wow. Cuando vino ese llamado pastoral. ¿Que ya lleva cuántos años de pastor? Tiene 36, ¿verdad? ¡Wow! 36 años de pastor. Ya. Sí, ya, sí. No, es que lo que Dios dice, eso es. Sí, y hemos visto la bondad de Dios. No, y en la tú tierra te de los ves tan vivientes. plena, siempre
contenta. Sí, y lo soy. Y lo O sea, soy. que proyectas victoria, Sí, sí. gozo, Ujú. confianza en Dios. Sí, pero he sabido eso mismo, confiar en Dios, que Él tenga la última palabra, dejarme moldear, porque no solamente en el proceso Félix fue reconstruido, yo fui Sí, reconstruida, porque obviamente estos son procesos donde ambos como cónyuges, ambos son transformados, encontramos cosas en nosotros mismos, yo encontré cosas en mi vida que tenía que cambiar con referente a mi esposo, cómo amarlo, cómo cuidarlo. Sí, porque a la luz de Cristo, valga la Exacto. redundancia, uno ve cosas que no había visto. Exacto, y entonces la mujer, ayuda idónea, qué Sí. cosas yo tenía que enfrentar para bendecir, amar y cuidar a mi esposo en un proceso donde él había sido herido. La herida mortal la tuvo él, Sí. porque el enemigo, si destruye la cabeza, Exacto. las ovejas son Sí, sí. dispersadas Wow. cuando tú hieres al pastor. Pero qué victoria tan grande tú obedecer al Señor con ese dolor. Y eso fue la puerta que Dios usó Sí, para fue la puerta victoria. y la puerta de salvación para él fue ese Sí. perdón. La gracia, también conocí la gracia a un nivel profundo, Sí. diaria, la gracia de Dios diariamente. Porque entonces empezamos a ver a nuestros hijos, nuestra casa con la verdad, porque le hablamos a su debido tiempo. Ellos gemelos. aprendieron a amar a su hermanita, aprendimos todos. Yo aprendí a perdonar a esa persona, la perdoné, nuestra relación es abierta, amistosa, yo no tengo heridas ni enemistad con la familia, con nadie. Entonces, que es poner nuestra confianza en el Señor. Sí. Y creer que cada Si día... Dios no llega a haber estado en tu vida, cuando lo abrazaste, lo hubiera entrado a puño. No, lo hubiera acabado, lo hubiera tenido la ropa afuera. Y yo era profesional, yo estaba trabajando, yo tenía mi maestría. O sea, yo decía, la gente me decía, pero tú no necesitas ese hombre. Pero ¿y por qué tú no lo dejas? Yo no, porque es que Dios me dio una promesa. Sí, exacto. Dios me dio una promesa. Y cuando uno ama, no porque necesite, exacto, sino porque ama. Porque ama. Y yo me aferré, tú y tu casa serán salvos. Eso, es que cuando abrazamos las promesas de Dios y las vivimos y las creemos, Dios las responde y cumple sus promesas. Aleluya. Sí. ¿Y cuántos discos tú lograste Ahora mismo grabar? yo creo que tenemos 5. Ajá. Yo tengo Cautiva, entonces luego vino En tu presencia, de Corazón agradecido, Memorias y Siempre presente, que fue el 5º, que se grabó acá, ya estando nosotros en Ponce, porque a Ferdi lo trasladan a Ponce, luego él estuvo como 13 años presidiendo el ministerio, el que no quería hacer aleluya, presidió el ministerio de las catacumbas por 13 años y nos mudamos a Ponce. Entonces ahí grabamos el último proyecto. Que ahora no se graban casi discos, ahora es que se tiran en las redes. Lo que se llama son singles, pero sí estoy preparando porque mi hijo Fabián canta, él canta, música cristiana. Los 3 son pastores actualmente. Dios mío. Pastorean, los 3 tenían llamado pastoral, están pastoreando los 3 varones. En las catacumbas, los varones. Y la nena, el líder de alabanza también en nuestra iglesia, canta adoración y su esposo también qué pena canta. Que se nos acabó el tiempo. Pero Dios fue bueno. Sí, Dios fue bueno, Dios fue fiel. La fidelidad de Dios alcanza las nubes, dice la palabra. Sí, sí. Es probar al Señor. A mí me gusta cuando él dice eso, probadme en esto. Sí. Pruébame. Si no te puedo sanar y no puedo restaurar tu casa. No, y hay gente que dice, te voy a prestar a Cristo, pruébalo. Si no te gusta, me lo devuelve. Nosotros decíamos nadie lo devuelve. Y te devuelve los pecados. Sí. Es que Dios es bueno. Ay, que mucho y lo que es imposible para el hombre, la Biblia lo dice y lo afirmamos con nuestros testimonios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mira, en medio minuto di lo que me dijiste antes de empezar el programa, que estás trabajando ahora en la UTC y lo del coro. Pues sí. Pero medio minuto. Medio minuto, estoy en la Universidad Teológica del Caribe, allí estoy dando clases porque se abrió una escuela de música sacra y me reclutaron, eso fue una sorpresa de Dios, yo no esperaba eso. Pues tú te habías jubilado de la universidad. Ya me había jubilado de la universidad, llevaba como 20 años fuera del ambiente de la música coral. Entonces, pues entro allá, no había coro, pues yo le dije al presidente de la universidad, vamos a hacer un coro de este presidente. Y él me dijo, sí, ¿qué hay que hacer? Pues lo hicimos, ya estuvimos en esta grabación pasada, la pasada grabación, el coro de la UTC, es UTC cantó. en Trujillo Alto. En Trujillo Alto, la Universidad Teológica del Caribe. Y están abiertos a recibir más muchachos Sí, invito a todos aquellos que puedan, que quieran, que cantan, que están en el área metropolitana o quieran viajar hasta allá. Los ensayos son los lunes de 5 a 7 de la noche, comenzando ahora en agosto. Empezamos otra vez, por trimestre.
Y es por trimestre. Ay, qué bueno. Y ahí Pues, estamos Claudina, haciendo muchas cosas. Dijiste en casi una hora lo que otro hubiera dicho en 2, pero qué Dios bueno que mío, aprovechaste el tiempo. Por lo menos me ayudaste a resumir algunas cositas. Sí, pero le doy gracias a Dios por ti. Tú ministras con tu sonrisa, con tu cara. Amén, gloria a Dios. Sí. Y nada, la plenitud de Cristo, ¿verdad? Sí, no, esto Marta. es una cosa que incalculable. Sí, cuando obedecemos a Dios, Wow. no nos imaginamos, Sí, como sí. dice él, tus caminos no son mis caminos. Ajá. Es más alto. Es más alto, Sí, todo sí, es más wow. alto. Y hay que entregarse. ¿Cuál es la canción que vas a tener ahora? Sí, no, espérate, En ti confío. Esa Ajá. canción es preciosa Sí. del último CD. Sí. En Pues ti gracias confío. otra vez. Gracias a ti por la Sigamos invitación. confiando. Amén. Sigamos Sí. creyendo y confiando. Amén. Pues Amén. Dios te bendiga. Gracias. Aleluya. Gracias a Gracias. ti. Bueno, el público les invitamos a escuchar esta canción y luego, bien breve, tener unas palabritas y orar. Yo sé que ya Dios te habló todo lo que quizás necesitabas, pero tenemos algo más y oramos a un Dios que oye, que ve, que da instrucciones y que si nosotros las seguimos, tenemos victoria. Así que mientras escuchas este cántico, medita en eso. Adelante. Me has dicho que si creo, tu gloria yo veré. Y es por eso y vengo aquí. Mi fe está puesta en ti. En ti puedo confiar. Tu palabra me guiará. Y tu voz me da la paz. Eres mi Padre celestial. En ti confío. Anhela mi alma adorar al Dios vivo. En quien puedo descansar. Me has dicho que si creo, tu gloria yo veré. Y es por eso y vengo aquí. Mi fe está puesta en ti. En ti puedo confiar. Tu palabra me guiará y tu voz me da la paz. Eres mi Padre celestial. En ti confío. Anhela mi alma adorar al Dios vivo. En quien puedo
Señor. Hermano, ¿habrá algo que decir después de esto? Después de este testimonio, de este milagro, de esta victoria, de esta sujeción a Dios y su palabra, de este acto de confianza. Es como dice Primera de Pedro 5:6, humillaos pues, que fue lo que Claudina hizo, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Wow! Hay que humillarse, pero no es al hombre, es bajo la poderosa mano de Dios, para hacer no lo que quieren otros, sino lo que quiere Dios. Por eso es que la comunión íntima con el Señor es tan importante, para tú saber qué quiere Dios. Eso me acuerda el Salmo 85 que dice, escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Miren, porque es para volverse loco. Que uno sienta que se le rompe la vida, el corazón, el futuro, el hogar, la familia. Es terrible. Pero qué bueno escuchar lo que Dios tenga que decir y humillarse bajo su poderosa mano. Porque el que se humilla es exaltado. Y ahí Pedro dice, hasta que Él los exalte. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que Él los exalte, cuando fuere el tiempo. Porque nos desesperamos y es normal. Pero Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Hasta que Él los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque es inevitable que se genere ansiedad, depresión, temor, coraje, tantas cosas que afloran en un momento tan duro, cuando tú recibes un golpe tan fuerte. Somos humanos, no somos de plástico ni de fiberglass. Y todo eso aflora y uno decide si se coloca bajo el gobierno de esas emociones duras y difíciles o bajo la poderosa mano de Dios. Porque si te dejas llevar por lo que sientes, vas a echar a perder todo. Pero si te dejas llevar por la palabra de Dios, Él te dará cordura. En vez de volverte a la locura, Él te dará cordura, dirección, instrucciones, fortaleza. Y Él hará lo que tú no puedes hacer y todo cambiará. Aleluya. Así que es echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos cuida como nadie. Él es nuestro Padre eterno. Él es todo, aleluya. Es como dice el Señor en Isaías, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para no compadecerse del fruto de su vientre. Y Dios contesta, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En la palma de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. El Señor te está hablando en esta noche. Humíllate bajo su poderosa mano. El momento de la exaltación viene. Echas toda ansiedad sobre Él y confía que Él cuida de ti. Y ese pasaje acaba diciendo, sed sobrios y velad. ¿Sabes? No te vuelvas loca, loco, no empieces a dar golpes al aire. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. No te dejes que el león te devore, pero dice al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van ocurriendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Así cierra Pedro su primera carta. Y esa es la palabra de Dios para nosotros en esta noche. Y harías muy bien en agarrarla, vivirla, someterte a ella y descubrir lo que Dios puede hacer con esa obediencia, con esa humillación y con esa disposición de escuchar y obedecer lo que Él te diga. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
Vamos a orar para que Él te ayude. Padre amantísimo, qué maravilloso eres, Señor. Cuán grande, cuán preciosa es tu misericordia. Aleluya. Gracias, gracias, gracias por este amor inexplicable, por esta gracia salvadora, por esta misericordia tan tremenda. Gracias porque tú ves y conoces a cada persona que en esta hora está viendo y oyendo este programa. Gracias, Señor, porque tus brazos se han extendido para rodearlos, para levantarlos, para cuidarlos, para darles esperanza. Aleluya. Porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos más que nuestros caminos. Aleluya, tu palabra lo dice, que como son más altos los cielos que la tierra, así son tus pensamientos más que nuestros pensamientos y tus caminos más que nuestros caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Sé bendiciendo a todo este público, dándoles ese toque de sanidad, esa fuerza para vencer, para obedecer, para entrar por lo que tú has establecido en tu palabra y para obtener la victoria, Señor. Ayúdales. No es fácil y tú lo sabes, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Aleluya, aleluya, aleluya. Levántalos y pon sus pies sobre peña y endereza sus pasos y pon en su boca cántico nuevo. Alabanzas a ti. Aleluya, para que muchos se regocijen en lo que tú hagas en cada una de nuestras vidas, Padre. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús yo te suplico todo y en fe te doy gracias. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Si hay algo digno de alabanza,